Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así, preste atención. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bien, quiero hacer una oración en esta mañana para poder compartir el mensaje que quiero compartir en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que cada día se esfuerzan, Padre, para vivir para ti, para estar en comunión contigo, Señor. Y yo te ruego que este día, Señor, el mensaje que compartamos sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En esta hora te pido, Padre mío, que seas tú utilizando este mensaje para llevarlo, Señor, al corazón de aquellos que están pasando un momento difícil, aquellos que están pasando un momento, Señor, quizás de distracción en el mundo, Padre, y tú los quieres enfocar en tu palabra en esta hora. Yo te ruego, usa mi vida para la gloria de tu nombre y este mensaje para la edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermana Patti, Patti Mesa. Estuvimos allá en Tlaxcala en estos días y fue de mucha bendición. Dios le bendiga, hermano Hortensia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno saber que ya están trabajando. Gloria a Dios. Qué alegría. Bien, hermanos, creo que para ninguno de nosotros es extraño la noticia, ¿verdad?, de este derrumbe que hubo allá en Miami, en Florida. Creo que ha sido una noticia que ha impactado la vida de algunas personas. Qué triste es pensar que de repente este edificio, que era un edificio de apartamentos, hasta donde yo sé, de repente se desplome, se derrumbe y las personas que están ahí murieron. Hasta ahorita no sé, hay más de, creo, más de 50 personas desaparecidas, es decir, que estaban ahí y que pues, básicamente quedaron enterrados, ¿no?, bajo todos los escombros. Qué triste saber que todas las personas que quizás estaban en un momento ahí dentro de ese edificio, que estaban ahí, estaban en un momento de lo más tranquilos, quizás en una convivencia familiar o qué sé yo, y de repente todo aquello se derrumbe y la vida o los proyectos de vida que la gente tenía en ese momento, de repente ahora ya no están. Es decir, todas esas personas que han muerto ahí, no sé cuántas son, hasta ahorita no se sabe, ya no están, están en la eternidad, pasaron a la eternidad. Y pienso, hermanos, de que este tipo de escenarios, este tipo de sucesos nos hace a nosotros pensar, o nos tendría que hacer pensar a nosotros en la brevedad de la vida y en cómo, sin importar la salud, sin importar cuán saludable esté una persona, cuán joven esté una persona, sin importar cuán segura esté una persona, porque yo les aseguro, esos edificios, pues, eh, en la ubicación en la que están, pudieron aquellas personas haber pagado mucho por estar ahí y de repente derrumbarse aquel edificio, qué trágico, ¿no? Pero para nosotros los cristianos, estas tragedias o este tipo de eventos, como que nos hace a nosotros recapacitar de, en primer lugar, la brevedad de la vida y en segundo lugar es cómo es necesario para el ser humano estar preparados para entrar a la eternidad. Es decir, nosotros vamos en el día a día y vamos caminando y de repente cosas pueden suceder imprevistas en donde nosotros podemos pasar a la eternidad. Claro, el cristiano no anda constantemente preocupado y viendo, Dios mío, hoy puedo pasar a la eternidad, hoy puedo morir. No, lo que yo quisiera que nosotros viéramos y de la manera que nosotros como cristianos tenemos que tomarlo es de que en nuestra vida nosotros tenemos que considerar
el hecho de diariamente vivir cerca del Señor, caminar con Él, andar con Él. Y si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra manera de vivir, que a Dios no le agrada, son cosas que se tienen que enmendar, cosas que se tienen que arreglar rápidamente. Porque qué triste sería pasar a la eternidad sabiendo de que hay una deuda pecaminosa delante del Señor en nuestra vida y que esa deuda puede costarnos muy caro a tal grado de que pueda llevarnos a perder la salvación. La falta de perdón, el vivir en una vida desagradable delante de Dios. Hermanos, tenemos que entender de que nosotros no nos vamos a llevar nada, ni los aplausos de las personas, ni las críticas de las personas. No nos vamos a llevar a la eternidad lo que la gente piensa de nosotros, no nos vamos a llevar a la eternidad ninguna cosa material, no nos vamos a llevar a la eternidad nada de lo que nosotros tenemos en la cuenta de banco. Es decir, nosotros como cristianos tendríamos que ser las personas más conscientes y más realistas en cuanto a este tema tan terrible que es la muerte del ser humano. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque cuando nosotros vemos escenas como este derrumbe de este edificio allá en Florida, o vemos diferentes escenas, nosotros ahí es donde nos damos cuenta que la vida es tan breve, que nosotros podemos pasar a la eternidad de un momento a otro. Pero fíjense en el texto que acabamos de leer, en el texto de Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de los sacrificios de ellos. Bien, me recuerdo que hace tiempo estaba yo estudiando con respecto a estos versículos en particular y si bien lo recuerdo, Pilato quería deshacer una reunión de galileos que estaban ahí ofreciendo sacrificios. Entonces, la manera en la que Pilato quería como dispersar a esta gente que estaba ahí, porque los judíos siempre fueron bien, los gobiernos, y en particular este gobierno romano lo halló a la gente judía muy revoltosa, tenían mucho, eran famosos de causar muchas sediciones, de rebelarse. Entonces, viene Pilato y lo que hizo es que le dijo a unos soldados romanos que se disfrazaran y se vistieran como los galileos, porque en esta celebración, si bien lo recuerdo, en esta celebración en particular a la que se están refiriendo, todos estaban vestidos de túnicas blancas. Entonces los soldados romanos se disfrazaron, se vistieron como también galileos y se metieron en medio de la multitud. El plan era de que en medio de toda aquella celebración y reunión de gente, ellos tenían que empezar a hacer un caos y dispersar a las personas. El asunto fue de que no les salió las cosas como ellos esperaban, porque el soldado romano pues estaba armado y de repente en medio de aquel alboroto empezaron a matar a Galileos es decir, fue una masacre la que hubo ahí y la situación se salió fuera de control y no salió como Pilato deseaba que saliera. Entonces, aquí ellos están haciendo referencia a esta situación que estaba pasando o que sucedió en los tiempos de Cristo. El Señor Jesús le responde y les dice en el verso 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, la manera de pensar de ese tiempo es bastante similar a la nuestra. A veces nosotros vemos tragedias como este edificio que se derrumba, como otras cosas que suceden en el mundo y decimos, bueno, quizás ahí vivían pecadores, gente mala. El Señor está diciendo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que esa gente es más pecadora? Y en el verso 3 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí nosotros tenemos que enfocarnos en algo. En primer lugar, no importa la manera que una persona muera, sino cómo está en ese momento que muere. Delante de Dios, no delante de la gente. Porque quizás delante de las personas podemos estar bien, podemos estar, qué sé yo, ser unas personas de renombre, tener muchas posiciones y bla, 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 ¿no? Podemos tener muchas cosas, pero la gran pregunta es, en el momento de la muerte, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo?
cuán importante es para nosotros caminar diariamente agarrados de la mano de Dios, sabiendo de que nosotros que hemos alcanzado a llegar o que hemos vivido y Dios nos ha permitido vivir en este tiempo postrero de la historia de la humanidad, hemos alcanzado a llegar a los tiempos que el apóstol Pablo llamó tiempos peligrosos, peligrosos en muchos aspectos, peligrosos en el sentido moral, peligrosos en el sentido espiritual, peligrosos en el sentido familiar, es decir, todo en este tiempo está puesto en riesgo, todo, absolutamente todo. Entonces, todo se ha vuelto un peligro. Satanás está acechando todas las áreas del ser humano, está acechando todo lo que está, de lo que el ser humano depende. Ha contaminado la comida, ha contaminado la música, ha contaminado el ambiente, ha contaminado la familia, ha contaminado tantas cosas. El pecado destruye y ha destruido tantas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos de la manera que se vive hoy, hablemos de aquí de Estados Unidos, para mis hermanos que viven en Estados Unidos. Ahora nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas y ustedes saben, hay tiroteos en todos lados. Es una cosa tan terrible. Si usted puede buscar ahí en Google las estadísticas de los tiroteos que han habido año 2020 a 2021 en las escuelas, en los lugares de trabajo, en todos lados, es una cosa impresionante. Es decir, cuando nosotros consideramos este tema tan feo que es la muerte, ¿no? Tenemos que considerar de que el ser humano no solo muere de una cosa, de enfermedades terminales o de vejez, está el suicidio, está la pandemia, los tiroteos, una bala perdida. Es decir, hay tantas cosas a las que el ser humano se enfrenta hoy en donde su vida corre peligro. Y yo le voy a decir algo, la única manera en la que nosotros podemos estar seguros es mantenernos en Jesucristo, es mantenernos en Cristo. Y no solamente mantenernos en el sentido de estar yendo a la iglesia y hacer aquellas prácticas religiosas, sino diariamente aprender a tener una comunión con Él. Y decir, hacer un autoestudio, un autoexamen en la vida de cada uno de nosotros constantemente y por qué no decirlo diariamente y decir, Señor, si hay algo en mi vida que a ti no te agrada, perdóname, cámbiame, Señor, que pueda yo estar bien delante de ti. O al final de cada uno de nuestros días poder llegar delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué hay en mi vida que a ti no te agrada? ¿Qué cosas estoy haciendo que afectan mi vida espiritual? Estoy oyendo, estoy viendo, estoy relacionándome con personas. ¿Qué sucede en mi vida? ¿Cómo la ves tú? Muchas veces nosotros podemos ver nuestra vida bien, podemos ver nuestra vida intachable, pero ¿cómo la ve Dios? Porque nosotros no vemos como Dios mira. Y es indispensable para nosotros llegar delante del Señor constantemente y decirle, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿De qué manera la estoy llevando delante de ti? ¿De qué manera voy a llegar a ese momento? Voy a llegar con remordimiento, con arrepentimiento de haber hecho algo, de haber dicho algo, de no poner mi vida a cuenta en ciertas áreas. Señor, ¿de qué manera a mí me va a sorprender ese día donde yo también tenga que pasar a la eternidad? Qué tremendo es el pensar de que estas personas estaban tranquilas en su apartamento, durmiendo algunas, porque el derrumbe de este edificio fue a la 1:30 de la mañana, al parecer, en la madrugada. Y de repente, en medio de su sueño, empieza todo a temblar y se desploma aquel edificio. Qué trágico, ¿no? Entonces, estas cosas que suceden en el mundo nos tienen que a nosotros hacer meditar de alguna manera de nuestra propia vida, de qué manera la estamos llevando, de qué manera Dios nos está permitiendo vivirla, de qué manera yo voy a enfrentarme a ese momento de pasar a la eternidad. Y nosotros los cristianos somos las personas más conscientes de esta área, más realistas en cuanto a la eternidad. El mundo, ¿y por qué digo nosotros los cristianos por qué digo que nosotros somos más realistas que la mayoría de personas? Porque la mayoría de personas trata de ignorar este tema. No le gusta, no es un tema para pensar, para meditar,
no es un tema que a la gente le agrade. Y al final, cuando miran y tocan el tema de la muerte, tienen una manera distorsionada de pensar por no creer en la Biblia, por no creer en Dios, por el engaño de las religiones que muchas personas viven y a través de esas religiones ven en la muerte y la eternidad de una manera distorsionada, casi como básicamente un engaño en el cual el enemigo les tiene atados y les hace pensar de que, oye, disfruta la vida, no importa cómo mueras o el tiempo que muera, sino cuánto has disfrutado. Y cuando hablamos de disfrutar para el mundo, es estar en probar los placeres de esta tierra, probar los placeres de la carne, lo que le pasó a Salomón. Él probó todo y al final dice, no hay felicidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, nosotros como cristianos, al conocer a Cristo, se nos ha abierto los ojos de una manera tal que podemos hablar de los temas como la muerte, la eternidad y muchas otras cosas de una manera bastante coherentes, bastante apegados a lo que Dios desea para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos nosotros extraer de todo lo que está ocurriendo? No solamente hablemos de este edificio que se desplomó allá en Miami, hablemos también del tren que también se vino abajo mientras estaba ahí en ese puente en el Distrito Federal, si no me equivoco, allá en México, y murieron personas. ¿Qué tal todos esos trenes descarrilados, esos accidentes que suceden diariamente? Si nosotros abrimos hoy nuestras redes sociales y vemos esas páginas de noticieros que hay en todo el mundo, nos damos cuenta de que diariamente está muriendo gente. Y la gente que muere no tienen el mismo patrón, sino que mueren jóvenes, mueren ancianos, mujeres, hombres, lo que sea. Es decir, ¿quién está a salvo de pasar por esa puerta? ¿Quién está a salvo? Ahora, nosotros como cristianos tenemos que pensar lo que el apóstol Pablo dijo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El Señor compró nuestra vida, nos compró. El momento que nosotros nos arrepentimos, ese momento es donde el Señor viene y sella nuestra vida, limpia nuestros pecados y nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Podemos enfrentarnos a todos estos temas. Pero otra cosa que quisiera recalcar acá, el Señor dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén. Os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Es decir, muchas veces nosotros catalogamos la muerte de unos y la muerte de otros como oh, esta persona murió de esta manera porque estaba haciendo algo malo o porque quizás Dios en su juicio lo mató de esa manera. Hermanos, tenemos que pensar de que las tragedias, las catástrofes naturales, los terremotos, diferentes cosas que suceden, eh, podemos también nosotros ser perjudicados con estas cosas, enfermedades. Y el Señor dice, no piensen de que estas personas que murieron de esta manera eran más pecadores que todos. No, mejor piensen de que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Qué palabras, ¿no? Que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, no importa la manera en la cual nosotros lleguemos a la eternidad, sino la condición en la cual nosotros estamos para llegar a la eternidad. Una persona una vez cuando se dio un tiroteo, no sé si fue en Texas, entró un muchacho y empezó a disparar dentro de una iglesia. No sé si era una iglesia afroamericana, creo que era una iglesia afroamericana si no me equivoco, porque el muchacho tenía como esta inclinación a los blancos supremacistas y era racista. Entonces, este muchacho entra a una iglesia afroamericana, creo que era bautista, y empieza a matar. Entonces, mucha gente empezó a decir, miren, Dios no los pudo proteger. O algunas personas cristianas dijeron, bueno, ¿por qué Dios no los protegió si estaban adorándole? Nosotros tenemos que pensar en esto, hermano, de que no importa dónde estemos,
No importa si estamos en un lugar o en otro lugar. Lo que importa es cómo estamos delante del Señor. De qué manera nos va a sorprender ese día para entrar a la eternidad. De qué manera voy a llegar delante del Señor Jesús. Y si algo nosotros tenemos que orar es, Señor, prepárame para ese día, el día donde yo me encuentre contigo, sea en el arrebatamiento de la iglesia, o sea que muera. Señor, ayúdame a estar preparado para ese día, que mi familia esté preparado. Si algo nosotros tenemos que orar constantemente es, Señor, guarda la salvación de mi familia, guarda la salvación de mis hijos, guarda esa salvación que tú has depositado en cada uno de nosotros, que nos diste un día, la cual aceptamos a través de Jesucristo. Guárdala, Señor, en mi vida. Y que cuando yo llegue a la eternidad, pueda decir de que no ha sido por mérito mío, ni por lo que alguien hizo por mí, sino por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Hermanos, qué lindo es tener la conciencia y saber de que nosotros somos salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. Por el poder de Cristo, por su sangre derramada, somos salvos. Cualquiera diría, pero es que yo no sé si soy salvo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si ha sido lavado con la sangre del Cordero de todos sus pecados, usted es salvo. Si se salvó Rahab de no perecer con toda aquella muralla que se cayó, si se salvó el ladrón en la cruz, ¿por qué no nos vamos a salvar nosotros? Si Dios tuvo misericordia de Nínive, que fue históricamente una nación totalmente depravada y mala, hacían maldades terribles, ¿cómo no lo va a salvar Dios a usted? Que constantemente por años ha honrado a Dios, ha tratado de hacer lo mejor para Él, ha tratado de buscarle, ha tratado de servirle, ha tratado de hacer algo para el Señor en su vida, se alista para llegar al templo, adora a Dios en casa, en la calle, donde quiera que anda. ¿Cómo no tendrá misericordia el Señor de nosotros, que le hemos servido tanto tiempo? El ladrón en la cruz no le ha servido tanto como le ha servido a usted. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de nada, absolutamente. ¿Y por qué el Señor nos deja esas escenas dentro de la Biblia? Para que entendamos que Dios es poderoso para salvar. De que si pudo salvarlos a ellos, nos podrá salvar también a nosotros. Entonces, amados hermanos, voy a llegar hasta aquí en la corta meditación de este día porque, número uno, no pensaba en predicar, pero ya que me levanté temprano, dije voy a llegar allá, voy a llegar al templo, vamos a tratar de estar un rato en comunión con Dios, pero hermanos, a mí me hace mucha falta estar predicando la palabra del Señor y espero de que esta corta meditación que he traído en esta hora eh, nos deje a nosotros como pensando, ¿no? Eh, la brevedad de la vida, ¿cómo es? ¿Y por qué no le servimos a Dios? ¿Por qué no hacemos algo para Dios? Porque eso es lo único que nos llevaremos a la eternidad. No nos llevaremos nada más. Hay personas que han dejado de servirle a Dios por lo que dicen de ellos. Hay personas que han dejado de servirle a Dios, qué sé yo, por las críticas, por las murmuras, pero ¿acaso nos llevaremos algo de eso a la eternidad? Yo creo que no. No nos llevaremos ni los aplausos ni las críticas. No nos llevaremos ni amigos ni enemigos. Estaremos nosotros solos delante del Señor. Entonces, ¿por qué no en nuestra vida, amados hermanos, aprendemos a servirle a Dios sabiendo de que es lo único que nos llevaremos a la eternidad, sin reserva? Dese para Dios sin reserva. Y verá cómo Dios le recompensará en su vida. Y le voy a decir algo, va a ser un día glorioso el día que usted y yo pasemos a la eternidad sabiendo de que en esta tierra hemos hecho lo que hemos podido para el reino de Dios, para servir a nuestro Señor Jesucristo en agradecimiento a Él. Y qué bonito es dedicar la vida entera a servirle al Señor. Le animo, sírvale a Dios, sirvámosle al Señor, para que así nuestra vida y nuestra mente esté enfocada en eso y no en lo que los demás digan, no en lo que los demás piensen, ni tampoco en la gloria de los hombres, en los aplausos de los hombres, en el buen nombre que podamos tener, sino que nuestra vida siempre esté enfocada en servir a Dios, en agradar a Dios, en estar en comunión con Dios, para que en el momento que nos toque pasar a la eternidad lo hagamos
lleguemos allá y nos sintamos satisfechos de haber dado todo, toda nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Qué le parece? En esta hora quisiera orar. Dios bendiga a mis hermanos que han estado comentando a través de las redes sociales, donde quiera que usted oiga este mensaje, pues pueda, porque no solamente lo estoy transmitiendo aquí en vivo hoy, sino que va a estar en diferentes plataformas, ¿verdad? Donde compartimos los mensajes de la palabra del Señor. Voy a orar. Padre, te doy gracias por la vida que tú nos das en este día. Gracias, Señor, por todo, por la fuerza. Gracias, Señor, por la capacidad, por todo lo que tú nos das. Todo proviene de ti. No hay nada de lo que nos podamos gloriar, nada de lo que nos podamos sentir orgullosos, sino solamente en la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Amado Dios, gracias por Cristo, por el sacrificio perfecto, el Cordero enviado para nuestra redención, para que todos los días de nuestra vida en Él podamos tener, Señor, libertad, gozo, podamos tener en nuestra vida esa razón para seguir adelante. Todas nuestras victorias están marcadas con la cruz de Cristo. Y yo te ruego que en nuestra vida, Señor, sea tu mano preciosa guiándonos, sosteniéndonos. Señor, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, que oigan este mensaje, donde quiera que lo oigan. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, que nos hagas meditar y que también, Señor, nos ayudes a levantarnos, a activar nuestra vida espiritual para servirte. ¿De qué nos serviría una vida, Señor, solo viviendo por vivir, sin servirte a ti, sin hacer algo, Señor, por tu iglesia, el cuerpo de Cristo, o por las almas perdidas que tanto te necesitan? Ayúdanos, Señor, a ser intercesores, predicadores de tu palabra, maestros de tu palabra, vividores, gente que viva tu palabra, gente que tenga experiencias personales contigo. Te lo ruego en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.